Una problemática social y su posible solución. Como se puede hacer visible en este blog, se planteó un dilema ético inicial y posteriormente una problemática social, la cual recordaremos con el fin de plantear una posible solución. El dilema ético inicial fue la adopción homoparental en Colombia. De acuerdo a esto, en Colombia existe un número significativo de niños adoptables y las solicitudes no los cubren en su totalidad. Es usual que extranjeros vengan a países de Sudamérica en la búsqueda de adoptar niños con el fin de brindarles una mejor calidad de vida. Para ello, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar genera un proceso burocrático e investigativo, asegurándose de que el adoptante sea idóneo, es decir, que cumpla con características como la compatibilidad emocional, estabilidad moral y financiera, salud mental óptima, entre otras. Todo esto con el fin de descartar posibles peligros para el menor como la pederastia y la pedofilia. En este caso, el extranjero Chandler Bird, quien es un reconocido periodista nacido en la ciudad de Chicago, se acercó a nuestro país con el fin de adoptar, ya que la legislación colombiana permite que una persona soltera pueda hacerlo, reconociendo a las familias conformadas por padres o madres solteras como familias legítimas. De esta forma, el señor Bird comenzó el proceso de adopción de 2 niños de 9 y 13 años en el año 2009. Cumplió con todos los parámetros solicitados por el ICBF, incluyendo una significativa solvencia económica y estabilidad moral. Teniendo en cuenta esto, el instituto aprobó la adopción y provisionalmente se permitió que en el mismo año los niños pasaran un periodo vacacional en la ciudad de Nueva York junto con su nuevo padre adoptivo. Todo marchaba conforme a la legislación colombiana dicta, pero pasados unos meses y ya finalizado el proceso, en el momento de recoger los pasaportes de sus hijos de manera informal y sin miedo a ser juzgado, el señor Bird le mencionó al funcionario que llevaba el proceso que era homosexual. La acción que tomó el ICBF fue retirar a los niños de quien podía brindarles un futuro promisorio. Quien fue el director de esta institución en ese año, manifestó que desde su criterio el señor Bird había ocultado información a los niños y que estos debían conocerla y debían conocer todo acerca de su nueva familia. Por otra parte, el periodista asegura que los pequeños ya tenían conocimiento de su orientación sexual y que esto no tendría ningún tipo de influencia en su papel parental. Esta es una problemática netamente discriminatoria, ya que se hace notorio un eufemismo de esa misma discriminación oculta tras un falso proceso burocrático. Si un ciudadano de a pie, como usted o como yo, va a registrar a un recién nacido, seguramente le preguntarán su género, si es masculino o si es femenino, y muy seguramente no indagarán acerca de sus preferencias sexuales, o pregúntese si cuando registró a sus hijos le cuestionaron si le gustan las personas de color, o bajas, o gordas, o flacas, o si tuvieron en cuenta esos datos para registrar a su hijo. Es una cuestión que no tiene relación con el rol de un padre de familia. Las parejas o padres solteros que buscan adoptar usualmente buscan bebés recién nacidos con la finalidad de romper nexos con sus orígenes. Los niños que pasan de los 8 años de edad se vuelven de difícil adopción, ya que ya tienen un nivel de vivencias y de educación previo al de los posibles nuevos padres. De ahí que a estos 2 pequeños se les negó una posibilidad inigualable, y en lugar de brindarles una vida con todos los privilegios encausados en los derechos internacionales de los niños, se les devolvió un hogar de bienestar familiar. Este caso llegó a ser tratado en la CNN y contó con el apoyo y direccionamiento de Colombia Diversa, la ONG nacional que propende por proteger los derechos de la comunidad LGBTI. Ese estadounidense quería tener hijos, se fue a Colombia, adoptó 2 niños y ahora el gobierno colombiano quiere revertir el proceso de adopción. La razón, el padre adoptante solo reveló su identidad sexual una vez estuvo legalizada la adopción, dijo que era gay. Adriana Hauser con el informe. En Estados Unidos, estos hermanitos son Joseph y Brian Bird, hijos de este ciudadano estadounidense. En Colombia les conocen como José y Ángel Pinto y están bajo la supervisión del Estado. En 2010, Chandler Bird comenzó un proceso de adopción que transcurrió sin inconvenientes y la adopción fue finalizada en marzo de 2011. Cambiaron los certificados de nacimiento con mi nombre y todo está listo. Durante el proceso de adopción, los niños de 9 y 13 años visitaron a Bird en Estados Unidos y él les visitó en Colombia, estableciendo una relación cada vez más estrecha. Cuenta que durante los trámites nunca nadie preguntó su orientación sexual y él no la reveló.
Burr es soltero y abiertamente homosexual. Nadie me preguntó en los Estados Unidos por qué es contra la ley y en Colombia por qué no preguntan, no quieren saber. Yo quería ayudar a los niños de Colombia que necesitan familias y amor. Y mientras el proceso de adopción yo vi uno de tantos niños que necesitan familias. La agencia encargada de las adopciones en Colombia es el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, conocido por sus siglas como ICBF. Según la ley de ese país, las parejas homosexuales no pueden adoptar, pero en el caso de individuos solteros, la orientación sexual no es un impedimento. Cuenta Burr que a la hora de despedirse del personal del ICBF que asistió en su proceso, mencionó su orientación sexual. Ahora se arrepiente. Si yo no estaba seguro que ellos, mis hijos legalmente, que yo erro su padre adoptante legalmente, yo no decía nada. Tras la mención, el ICBF comenzó un proceso legal de restablecimiento de los derechos de los menores, ya que a estas alturas era legalmente imposible revocar la adopción. La Embajada de Estados Unidos en Colombia procesa exitosamente las visas de 200 huérfanos colombianos al año. En esta ocasión, siguiendo los acuerdos internacionales, detuvo temporalmente la emisión de las visas de los menores. Tras concluir su propia investigación, las autoridades estadounidenses encontraron a Burr apto para adoptar y las concedieron de nuevo. Pero en Colombia, 2 tribunales han fallado a favor de que el ICBF revise el caso, argumentando que Burr no se haya presentado al proceso de adopción como la persona que realmente es. Agrega que de la misma forma que Burr tenía el derecho a saber cómo son los menores, a los niños también les asistía el derecho a saber quién es realmente la persona que les iba a adoptar. El gobierno estadounidense ha expresado su absoluto respaldo a Chandler Burr y está mediando con las autoridades colombianas para resolver esta disputa. Nosotros nos comunicamos con la Embajada de Colombia en Washington, pero esta sede diplomática refirió el asunto al ICBF en Colombia. En entrevista telefónica con el nuevo director del ICBF nos dijo, esta decisión de los tribunales no está basada en la orientación sexual del señor Burr, sino en el hecho de que en este proceso se omitió información. Como nuevo director, he pedido que para garantizar los derechos de los niños se haga una valoración de los niños directamente para considerar su interés superior y adicionalmente del padre solicitante para con esa información poder evaluar en la decisión judicial o en el proceso administrativo. Chandler Burr asegura que no se dará por vencido. Y mientras tanto, Joseph y Brian, o José y Ángel, están en un limbo legal bajo la supervisión del Estado, esperando conocer cuál será su destino. Adriana Hauser, CNN. Bien, esta fue la problemática social que busqué manifestar en la fase anterior de este ejercicio de reflexión. Ahora pasaremos a hablar de su posible solución. Para comenzar, la investigación realizada arrojó varios datos que darían claridad al asunto y que a su vez agravan de alguna manera el panorama de esta situación. Dentro de estos datos encontré cuál es el proceso de adopción en Colombia. Resulta que cualquier persona soltera o con un hogar constituido puede adoptar si cumple con los requerimientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así pues, esta entidad gubernamental inicialmente busca que el menor sea adoptado por alguien de su familia, porque así lo dicta la ley. Esto hasta el 6º grado de consanguinidad. Primero busca a los padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, en fin. Puede pasar un largo tiempo mientras se encuentra a quien se haga responsable. En el caso de que ningún familiar se haga cargo del infante, entonces adquiere el estado de adoptabilidad. Es obvio pensar que el pequeño continúa creciendo mientras descartan a sus familiares. Luego de esto, la pareja o persona interesada debe someterse a visitas y exámenes que le toman entre 6 y 9 meses. Estos son exámenes de tipo psicológico, financiero y de salud, mientras que las visitas se hacen con el fin de verificar el nivel de vida y moral que lleva el interesado. Luego de esto, le brindan al adoptante una certificación de idoneidad si cumple con lo requerido. Posteriormente, el ICBF toma un periodo de 125 días en los cuales prepara al infante, así como el papeleo normal del caso. Pasado este tiempo, el menor debe pasar un periodo de evaluación con el adoptante, un espacio de 5 semanas en donde deben conocerse y de allí se toma la decisión final. En conclusión, se legalizan los documentos. En total, habrán pasado 2 años antes de que se pueda dar la adopción. Esta es una razón más para ver la gravedad de la situación del señor Chandler Burr. Pregúntese hace cuánto tiempo estaban estos pequeños en poder del Estado. La ONG Colombia Diversa proporcionó asesoría jurídica al señor Burr y pasados 9 meses el ICBF, que no tenía argumentos válidos, tuvo que entregar a los niños al norteamericano.
Partiendo de esto, me permito reflexionar al pensar que la solución no es generar una demanda jurídica, la solución ética es generar una conciencia de tolerancia en nuestro país. Al señor Chandler Burt lo examinaron médicos y psicólogos que lo encontraron sano mentalmente. De hecho, su certificación de idoneidad no le tomó más de 9 meses, lo cual hace pensar que este caballero sería un padre ideal, pero ante los ojos de un funcionario, una orientación sexual lo cambia todo. Pregúntese si por heterosexual tiene más derechos que una persona homosexual. Eso no tiene ningún sentido. Entre otras cosas, encontré la propuesta de referendo de la senadora Vivian Morales, que busca desestimar a las familias que no estén constituidas por un hombre y una mujer. Todo esto con el fin de tumbar la adopción homoparental. Sin embargo, esta propuesta también haría ilegítimas a las familias de madres cabezas de familia, de padres solteros, de las abuelas que crían a sus nietos. En fin, imagínense qué tan buena es la propuesta. Para finalizar esta reflexión, pensaría que la solución a esta problemática social, que en sí es la discriminación, básicamente es la tolerancia, el respeto por la diferencia y el pensar sin prejuicios que puedan herir y perjudicar a miembros de la comunidad de manera trascendental.